Pues bienvenidos a todos a este análisis psicoanalítico y cinematográfico de Spider. Es ya el último del año, entonces espero que lo disfrutemos bastante. Bueno, nos presento. Nosotros somos Desempolvando lo Inconsciente. Nuestro objetivo principal es transmitir el psicoanálisis a todos los interesados en este saber de una forma más accesible. Y hoy tenemos como invitados especiales a Emilio Flores, que ya nos ha acompañado antes. Él es licenciado en diseño gráfico, ha tomado cursos en el CEART aquí en San Luis Potosí, relacionados a la ilustración y al dibujo artístico, y también tiene especialización en ilustración y dibujo artístico, tomando como referentes al anime y manga, el Renacimiento y la literatura. Gracias, Emilio, por estar otra vez con nosotros. No, muchas gracias otra vez por invitar. Y tenemos al doctor Ignacio Guizar, que también ya ha estado en muchos eventos especiales. Él es licenciado en psicología, es maestro en teoría psicoanalítica, tiene entrenamiento en terapia sistémica de pareja y familia y en desarrollo humano y organizacional. Es psicoanalista, cantautor, docente a nivel maestría, investigador, tiene diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica y es secretario académico en la maestría de psicoterapia psicoanalítica en el Centro de Estudios de Posgrado en Salud Mental. Muchas gracias, doctor, por estar nuevamente aquí con nosotros. Mariana, muchas gracias. Es un placer enorme participar contigo, con el equipo, con la gente que viene con nosotros, tanto a escucharnos como a participar con sus preguntas. La verdad, muy feliz de estar acá. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, les quiero también invitar a nuestro seminario de enero. Lo va a dar la doctora Teresa Torres Vázquez. Ella es especialista en niños y adolescentes. Es un seminario teórico práctico de la psicoterapia psicoanalítica de niños. Y este seminario, casi todos los seminarios, no sé si se han dado cuenta, tienen una orientación más freudo-lacaniana. Este seminario está orientado más en relaciones objetales, porque ella es de relaciones objetales. Entonces, bueno, les voy a decir un poco los temas que se verán en este seminario. Se va a ver el concepto de psicoterapia, en qué circunstancias y para qué se recomienda tratándose de niños, paradigma de partida. También se verán aportaciones del psicoanálisis a la comprensión del psiquismo infantil, lo infantil y la clínica de niños, diversos enfoques, el desarrollo, su importancia en la psicoterapia, también la valoración clínica en la psicoterapia de niños, la entrevista inicial, la hora del juego diagnóstica y el proceso terapéutico, la planeación del tratamiento, inicio, evolución y cierre y el manejo de sesión. Bueno, la doctora es como muy le gusta que los participantes sean como muy activos en la sesión, entonces como que es muy de pedir como una minuta, que los participantes estén como en las preguntas o los casos clínicos y demás, entonces es como el modo de trabajar de la doctora, la verdad es que lo hace como muy dinámico, entonces bueno, los invito mucho y también hace como ejemplos como muy prácticos y muy aterrizados también en la clínica y en la actualidad. Entonces, bueno, los invito mucho a participar. Empieza el 21 de enero a las 18:30 horas México. Y bueno, están nuestros contactos, nuestro Facebook y nuestro Instagram, donde ahí subimos los seminarios y los eventos especiales que tendremos venideros. También está nuestro contacto del mail, nuestro WhatsApp y nuestro canal de YouTube, donde subimos estos eventos especiales que ustedes pueden ver grabados. Y bueno, muchísimas gracias y empezamos con el evento. Pues no sé si empezamos con Emilio, que nos puedas como Ah, decir un poco de introducción de la película. ok.
Este, ¿Me permites compartir pantalla? Listo. Ok, voy, ¿eh? Aquí, ¿qué se ve? Se ve... Se ve el bueno, como flyer de la película, la Sí, portada. Ajá. ok, Un video, ¿no? sí. Ujú. Mm, Spider fue una película que al terminarla de ver no supe qué pensar. Me dejó muy confundido y me impresionó mucho. Personalmente es una película que siento que durante todo el relato te vas como quedando con más intriga para saber qué pasó. Y la forma en la que se cuenta es como el protagonista ya de grande, rememorando cómo fue su vida de chico. Y entonces tiene como esta vista en tercera persona de él mismo. Él siempre se está viendo desde fuera, cuando es un niño. Siento que esta película, más allá de yo poder como hablar de la psicosis y tratar de encontrarle una explicación a toda la situación de su mamá, sentí que hablaba muy chido de el proceso creativo y siento que Spider es una película que sin querer habla un poquito del arte como, pero no como solamente es una película artística, sino que siento que Spider tiene algo de artista en él. Entonces, vamos a ver esto. Hay una frase que una vez dijo, si no me equivoco, fue Guillermo del Toro en una conferencia que vi, que es que la labor del artista no es la creación, sino la síntesis. ¿Qué es lo que esto quiere decir? La creación, y normalmente esto aunado al concepto de artista, es normalmente visto como este acto de a partir de la absoluta nada, crear algo nuevo, como tener nuevas y grandes ideas que a nadie más se le habían ocurrido. Y entonces llega Guillermo del Toro y dice que no, el arte es más bien la labor de la síntesis. ¿Por qué creo que él dijo esto? Creo que el proceso artístico, más allá de intentar inventar cosas nuevas, es intentar darle sentido al conjunto de ideas que nosotros tenemos. Entonces, en la película de Spider, creo que eso se ve reflejado con su protagonista. Esta escena es la primera ocasión en la que tenemos como esta división de el protagonista de adulto y el protagonista de niño. Entonces, se los voy a poner y quiero que presten mucha atención a cómo cuenta, o más bien cómo es que él mismo pone en escena cómo fue su infancia. ¿Sí se está compartiendo el audio? ¿Sí se oye el ruido de las páginas? No. Ok, eso es importante. Mm, Listo, creo que ya. Me avisan si se escucha. Ok. Listo. Qué mala suerte. ¿Qué haces?
haciendo algo. Creo que hasta aquí es suficiente para empezar a hablar. Em, Spider, el niño, de hecho, en los créditos de la Eres película muy listo. se le da crédito al Tienes personaje habilidad así con las como manos. Spider, Es no para ti. como el nombre del personaje. Es caracterizado por siempre estar como haciendo estas telarañas y estar tejiendo como esas formas desde niño y también lo hace ya hasta después cuando es adulto. Pero la cuestión es que lo primero que lo vamos a hacer es escribir en su pequeña libreta como esto, que no es como, no pareciera, mejor dicho, que es como letras y palabras de su idioma, de un idioma común, sino que es como su idioma. Uno pensaría como, ah, no, nada más es un loquito que está como rayando una libreta, pero no, porque lo que el montaje de la película sugiere es que esta es la forma en la que él está tomando nota de qué fue lo que sucedió. Y si se dan cuenta, en esta primera escena, mientras él está caminando, o sea, está escribiendo, y cuando comienza a caminar hacia su casa, se sigue escuchando cómo él escribe. Vean, ahí está. Se sigue escuchando el lápiz sobre el papel. Y entonces, lo que me llama a mí la atención es que cuando se ve a sí mismo por primera vez, lo que hace es como quitar una cortina. Pero esta misma cortina tiene ese patrón, el patrón de una telaraña. Con estas telarañas, lo que siento que está haciendo el protagonista es que a partir de su lenguaje, que no es como el lenguaje que todos usamos, empezar a tratar de hacer síntesis con qué fue lo que sucedió, tratar de entenderlo. No está imaginando ideas nuevas, e incluso se podría decir que no está como creando palabras nuevas. Las palabras están ahí, existen. Coche, hamburguesa, perro, casa, pero es lo que se hace con esa síntesis, en este caso con los hilos, lo que es nuevo. El acto creativo es esa síntesis entre juntar hilos para darle sentido a lo que el personaje está pensando en este caso. Y algo que me llama muchísimo la atención sobre también su propia escritura es que si nos fijamos bien, además de las pequeñas letras como que escribe que son como garabatos, a lo largo de la película como que las va dividiendo en bloques y hasta le va dando la vuelta como a la página y le cambia la orientación, pero siempre lo está encerrando en bloques. Siento que el personaje lo que está haciendo es que esas son como sus telarañas que sostienen su historia, la síntesis que está haciendo de lo que él vivió. Haya salido bien o haya salido mal, pues eso creo que será una interpretación que queda más al aire. Pero con lo que juega el artista, que en este caso es Spider, es lo que se halla ahí entre los hilos y lo que los hilos sostienen. Creo que se me hizo como una representación muy chida de el arte. Este, porque son cosas que siento que desde fuera se ve como ¿qué está haciendo el loquito ese? No lo entiendo. Pero entonces ves la historia de Spider y deja de ser el loquito ese y empieza a ser, ah, ya entendí. Este, y creo que es una metáfora visual muy chida. Creo que yo hasta aquí voy a dejar mi intervención. Gracias, Emilio. Doctor,
Sí, me parece que nos ha dejado una tarea muy padre, Emilio. Es decir, eh, este asunto de la escritura como creación. Ujú. Y sí, aquí hay una creación, una continua creación que se observa en ese proceso de un intento de encontrar el equilibrio de su vida. Ujú. Y siempre lo hay en cualquiera de las estructuras. Aquí, si tenemos que decirlo con respecto a la cuestión de la psicosis, que es lo que nos están presentando en la película, que primero quiero, antes de ahondar un poquito en esa tarea que nos deja Emilio, eh, reconocer, en principio, a mí me parece una película de arte, una película muy bien planteada, que no se dedica propiamente a explicarnos nada, sino a mostrarnos en los hechos el asunto de la psicosis. Ujú. Entonces, lo presenta de una manera espléndida, a través precisamente, prácticamente, de un trabajo en el actor que es maravilloso, que poco habla, que casi está mudo, que durante toda la película, la hora y media de la película, se concreta a escribir y a decir algunas palabras claves, por cierto, ¿no? Bueno, el asunto de la escritura me parece bien importante, como lo está planteando Emilio. Sí, es la necesidad interna de crear su equilibrio y además la necesidad, al parecer, del personaje de organizar su mundo y poder transmitir que algo pasó en su historia, dar un testimonio de su propia historia intentando organizar. Se presenta, a fin de cuentas, con el problema fundamental de la psicosis, que el significante pasa sin mediar lo imaginario. Entonces se topa constantemente con tropiezos muy serios al explicar su propia historia. Tenemos que decirlo más o menos de esa forma. La escritura la busca como guía, una guía para encontrar explicación de lo que él vivió en su infancia. Y tiene mucha razón Jesús Emilio en que esta guía tiene que pensarla como le planteó la mamá, el asunto del amor materno. Una araña va tejiendo la telaraña para proteger sus huevos y garantizar que sobrevivan sus productos, sus hijos. Entonces, además lo hace de una manera tan perfecta, tan obsesivamente pensada, que dice, mira, cómo los hilos no se cruzan unos con otros, están bien delineados y luego se van, sí, entrecruzando para hacer la maraña y sostener los huevos. Qué metáfora además tan grande, ¿no? Que después para él, curiosamente, lo importante de su vida lo pone en sus huevos. En un calcetín, el tabaco y los datos fundamentales están puestos en sus genitales, ¿cierto? Protegidos. Protegidos como la mamá le ha planteado con respecto a la cuestión de dónde están
los huevos que van a nacer. Pero aquí, la parte fundamental, sacrificial que está en el juego, y que al parecer, en función de la simbiosis de la madre con el hijo, de ese incesto que no logra separar al hijo, ¿m? Quiero decir, donde no ha entrado la ley del padre, un padre que se la pasa en el trabajo, en el bar y con las prostitutas, ¿no? Es decir, se la pasa afuera y llega a casa malhumorado, molesto y exigente. Es decir, que llega en una tensión tremenda en donde la posibilidad de la ley no puede, de alguna manera, penetrar en la familia. Y la madre está espantada, que tampoco puede dejar pasar el asunto de la ley ahí, y por algo debió haber elegido a un hombre como ese plomero. Ujú. Pero en este proceso, el asunto sacrificial está cuando le plantea, y la madre, una vez que ha envuelto muy bien al hijo, es decir, a los huevos, termina totalmente, no solamente cansada, entregó todo su ser y precisamente lo produjo en telaraña. El hilo lo produjo ella y todo su cuerpo se fue ahí. Entonces, imagínense la deuda del huevo. Y luego va y se vuelve a esconder en su agujero para morir. Aquí está la sentencia para Denise. Spider, le dice su mamá, porque de alguna manera ella está fascinada con la figura de las arañas. Y entonces él está intentando desentrañar a través de la escritura, pero va siguiendo como lo hace de niño en su habitación y también cuando regresa del manicomio, de la granja psiquiátrica, que él dice Canadá, porque ha escuchado que cuando desaparece la mamá, se dice que fue a Canadá para visitar a su hermana, que no existe, por cierto, ¿no? Entonces, en ese eh, paso es como haberse ido al agujero que luego él alucina como la tumba que está en la huerta de su padre y no sabemos si es alucinación o algo real que el padre haya matado a la madre. No nos queda claro y no podemos afirmar, salvo que incluso si fuera en lo real, él lo está alucinando de grande. Ujú. Como tal, porque no lo vio, no estuvo ahí, lo alucina cuando él mismo quiere asesinar porque piensa que es precisamente ahora ya de grande la amante de su padre, que tiene el mismo apellido. En el texto original se llama Hilda, pero acá le ponen en la película Yvonne. Ujú. A la pareja prostituta del padre, con quien se queda y luego la lleva a casa. Pero entonces, ¿qué pasa con la cuestión del lenguaje aquí? El lenguaje con respecto a la escritura que sabemos por el psicoanálisis y sabemos eh, también, digamos, por otras disciplinas, que la escritura en sí misma es reconstructiva, terapéutica, curativa, etcétera. Pero aquí sucede un problema con respecto a la estructura psicótica de Denise. Esa escritura que normalmente nos ayuda a dar orden a nuestra propia conciencia. Ujú. Aquí lo que hace es producir un nuevo orden simbólico
en forma general para quien escribe, fundamentalmente si escribe un neurótico, ¿cierto? Pero pasa algo extraño en Denis. Denis Clegg, cuando más escribe, para recordar, más se enreda en la telaraña, enredándose a sí mismo como huevo. ¿Se dan cuenta? Protegido por la madre, para poder nacer y renacer, cuando la madre va a ir a su agujero, a morir porque ha dado todo por el hijo. Entonces queda, además de la simbiosis con la madre, con una deuda eterna con la madre. La madre ha dado la vida por él. Y entonces se mete en un laberinto psicótico que es precisamente la posibilidad a través de su propia palabra de entrar en el delirio, por decirlo desde la manera de Freud. La actividad del sueño es una actividad delirante, ¿cierto? En donde la palabra va conformándose de alguna manera que tiene que ver con la conformación dictada por el deseo reprimido. Acá, esa actividad se da fuera del sueño, se da en la vigilia. Y esa actividad delirante que tiene Denis resulta, a fin de cuentas, la posibilidad de manifestar los deseos parricidas o también el deseo de la muerte de la madre para que se cumpla el sacrificio. No sabemos en realidad si la madre se peló o si realmente fue asesinada por el padre. Pudiera ser, y que el delirio corresponda a una deducción de la realidad que Denis ha observado en función de la mala relación de los padres. Y porque inmediatamente llega la Yvonne, Hilda en el texto original de la novela, y entonces él mismo está deseando la muerte de ella, porque se la impone como si fuera su madre. Y entonces, en función de esa imposición, ¿m? Él está no solamente en bronca con el padre que lo castiga y lo ha metido al sótano húmedo, oscuro y polvoriento, y lo deja a ciegas de la vida, sin luz, sin sol, como un gran represor de quien evidentemente, también por maltratos hacia la madre, él desea su muerte. Además de lo que pudiéramos ver desde el punto de vista edípico, en el sentido de que Denis está totalmente pegosteado a la madre. No tiene amigos, no tiene parientes, no tiene primos ni hermanos. Está total y absolutamente absorto por la madre. Ujú. Entonces, Denis está alienado en el deseo de la madre, lo cual garantiza su locura. En ese sentido, tenemos que observar cómo entonces esa necesidad de plasmar su propia historia es muy importante. Ha ido 20 años a la granja psiquiátrica que él dice Canadá, recordando que la mamá en todo caso dijo que, o se dijo, el padre dijo que se iba a Canadá y se fue y se peló, ¿no? Él se va a Canadá a buscar a la madre. Es decir, concibe la granja como si fuera Canadá y ahí
vive un tratamiento donde le dan de alta. Le dan de alta, al parecer, precisamente porque el tratamiento lo ha llevado a generar un modo de comportamiento funcional en la sociedad. No para él, no para su vida, no para el amor, no para la relación con los demás. Él está absorto en sí mismo, metido en sí mismo, y entonces ese aspecto fundamental de la cura, si ustedes quieren verla como parcial o queremos verla nosotros como parcial, esa cura donde se hace funcional necesita dar testimonio de lo que él vivió. Y en ese testimonio de lo que él ha visto, se enreda en la telaraña que le ha planteado la madre, envolviéndose en el huevo, naciendo del huevo, queriendo buscar a la madre en el agujero. Ujú. En un proceso que le es constantemente lugares de tropiezo, pero los que siempre está de alguna manera presente la muerte de la madre como sacrificial, el deseo de la muerte del padre como un parricidio dípico para ocupar su lugar y ocupar el lugar como sujeto. Pero él en toda esa lucha queda dividido en dos significantes. Spider, lo que le ha puesto la madre, y un Spider que se protege, que tiene poder, que ha sido concebido para sobrevivir más allá de la madre. Pero Dennis, el hijo golpeado, el hijo sacrificado, el hijo que va al sótano a cinturonazos por parte del padre. Ahí no hay otra posibilidad que lo real del golpe, lo real de la muerte, lo real de la ira del padre, ujú, que no proyecta la ley, sino el autoritarismo absoluto. Y una madre sometida precisamente por él, sometida en un gran dolor porque sabe que le es infiel constantemente, ¿cierto? Que es abandonada, que es usada, ujú, para que le atienda, para que le sirva. Entonces, ese Denis queda precisamente como el niño castigado siempre y solamente puede verse desde fuera funcionalmente en esa división de ser el araña. El araña que también podría en un momento dado tejer esa telaraña y lo intenta a través de la escritura. No tan fallidamente porque suponemos a la hora cuando se lee el texto que está escrito en primera persona, que fue un texto que se pudo leer. Es verdad que tengo que decir que el autor es un excelente autor, pero que nos presenta el texto del psicótico muy metafóricamente. Es decir, no es el texto psicótico como leeríamos a Schreber de Freud, ¿no? El texto de Schreber es muy claro cómo hay rompimientos en la estructura gramatical donde se nota el asunto de la psicosis. Acá es la escritura de un poeta, pero que con la metáfora nos hace ver dónde está cada uno de los delirios.
¿cierto? Está, yo creo que el texto genial. ¿De dónde lo sacaría? ¿Qué observó el autor? ¿A quién observó para plantearlo? Que nos hace ver como si hubiera podido leer la telaraña de Denis, ¿no? Y plantearnos metafóricamente todo y de manera redonda la historia de Denis y el conjunto de todos sus delirios. Me parece desde el texto escrito y la obra que en forma sintética y casi sin palabras nos muestra el texto de manera maravillosa. Entonces, creo que las dos son unas obras de arte. Tengo entendido que sin un gran éxito mundial, que apenas recuperaron la inversión en la película, pero por fortuna se recuperó, ¿no? De alguna manera se recuperó la inversión, pero que es una obra que nos queda como un documento didáctico para entender la psicosis, de manera tan clara y tan pocas palabras dichas por Denise. Es decir, qué importante poder ver eso y que si nos interesa, pues hay que acudir al texto, porque el texto es maravillosamente poético, es un extraordinario texto, al menos la traducción que leo al castellano que me mandó Mariana, te agradezco mucho, Mariana, haberme mandado el texto, haber conseguido el texto. Te pregunté si lo había y me hiciste el favor de mandármelo. Entonces, de una manera tan poética para describir, creo que de una manera bastante clara, los procedimientos de la psicosis. Es una gran enseñanza, ambas manifestaciones artísticas. Por ahora lo dejo así, para esperar también las preguntas de los demás y que tanto Emilio como Mariana como yo podamos contestar sus preguntas. Gracias, doctor. Emilio, ¿quieres decir algo más o abrimos el foro? Yo me quedé sorprendido con lo que dijo Ignacio. Yo creo que pueden empezar con las preguntas. No, creo que no tengo mucho más que decir. Perfecto. ¿Alguien quiere decir algún comentario? Gloria. Bueno, para Emilio, eh, es algo fuera de contexto, pero necesito entender qué significa la palabra chido, chida. Gracias. Algo chido es algo genial que personalmente me provoca emociones de felicidad y mucha emoción. Ah, Eso. gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Sí, yo. Amalia. ¿Será posible que la, la red de Spider es como su sistema de soporte? También se puede interpretar así, ¿verdad? Gracias. Ujú. Sí, doctora, totalmente es el soporte del cual él puede recurrir, porque fue Oh, la primera imagen que le deja la madre, pero además de una estructura también elaborada, también sí, arquitectónicamente bien elaborada por parte de la araña, ¿no? E incluso sabemos que desde el punto de vista del soporte, soporta más que las estructuras pensando en el movimiento y el peso de lo que soporta una telaraña es mucho más fuerte que cualquier estructura de un edificio, comparada. Entonces, es su soporte, sí. Yo creo que es una muy buena percepción. Ese es el soporte de Spider. ok, gracias. Mm. Alejandra. Sí, muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias también por tu aportación, que vaya, desde este epígrafe del toro, ¿no? Increíble.
en donde nos hablas acerca de la labor del artista, ¿no? O sea, refiriéndote incluso al mismo director, cómo plasma esto y que de alguna manera hace coincidencia con el comentario del doctor Guizar, ¿no? Este, el- pero también yo creo que cuando está con el texto que también comparte Mariana, es también esta labor del mismo artista de plasmar esto de la psicosis, ¿no? Ese proceso esa alienación, ¿no? De incluso defenderla, ¿no? Ya es al regresar a su casa y cómo comienza, ¿no? En esa escena cuando llega y abre la cortina, ¿no? Es como el, yo tenía este velo y ahora quiero ver exactamente lo que pasó, ¿no? Así con esa palabra, exactamente lo que sucedió, qué pasó. Entonces, cuando también tú mencionas esta parte de narra su propia vida, ¿no? Narra desde su propia experiencia también, ¿no? Y que va construyendo estos pequeños hilos, ¿no? Y cuando hace también referencia el doctor Ignacio sobre la construcción de esta telaraña, ¿no? Cómo están separados estos círculos y con estos hilos tan delgados se van uniendo para sostener lo que me comenta la doctora Amalia, ¿no? Para poder sostener esa realidad que es tan frágil, pero también da el soporte, no sé si está adecuado decirlo, da el soporte necesario para poder sostener así con hilitos, ¿no? Sostener esa realidad frágil que tiene de querer ordenar dentro de esa escritura que no se entiende más que en su propio idioma y no sé si recuerdas, Mariana, compartí incluso un texto de una persona, ¿no? De cómo escribe de alguna manera, así, ¿no? Desordenada. Pero aquí lo que me gusta de la película, que eh, marcan ustedes, es que lo va haciendo por bloques, ¿no? Emilio creo que lo mencionó, que lo va haciendo por bloques, ¿no? Y esto va aunado con la misma película. Estamos viendo el primer bloque de tratar de construir algo, ¿no? Y sucesivamente. Y y bueno, eh, eh, y es de que en la psicosis está la certeza para el que lo está viviendo, ¿no? Siempre en el neurótico hay la duda de que, bueno, hice esto, pero pues no me acuerdo y a lo mejor lo dejé, etcétera, ¿no? Siempre está la duda. Entonces, el tratar de pues reconstruir o tratar de sostener esa fragilidad, ¿no? De, de reconstruir ese nido y volverse a renacer, por así decirlo, este, es tratar de sostener un nuevo yo, pero para decir, este soy yo en la certeza, en esta simbiosis de reconstruir a mi madre, ¿no? La protección que ella me dio, de alguna manera, para no poder enfrentar, pues, esta parte de lo que el padre, ¿no? Eh, que lo maltrataba, lo castigaba, ¿no? Y de alguna manera, cuando lo encierra en este sótano, que bien lo mencionan aquí, donde le quita esa luz, ¿no? Esa manera de ahora tú no vas a construir, sino yo soy quien lo está escribiendo, ¿no? Te estoy a ti, pasando ciertas cosas. Bueno, a lo mejor estoy aquí medio em, delirante también, ¿no? Estoy tratando de que tú sientas de alguna manera lo que tú me hiciste vivir en ese momento. Te estoy castigando por aquello que tú me hiciste, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, no sé si esté correcto. Y entonces por eso reescribe Spider
sostener Spider como su propio nombre, ¿no? Porque al final en la escena, cuando el cristal queda estrellado y queda con esa forma, ¿no? En esa realidad fragmentada, ¿no? Que es la que está él viviendo, ¿no? Vaya, es lo que quería comentar y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, yo también estaba pensando cuando estaba viendo la película, porque no sé si se fijan que en la mayoría de las películas muchas veces cuando se trabajan como con recuerdos, solo vemos los recuerdos, ¿no? Pero no estamos viendo a la persona que está viendo los recuerdos. Entonces, ahorita que la estaba viendo, no sé, creo que es mi ya no sé cuál vez es la que veo, pero que estaba poniendo atención como para el análisis. Entonces dije, pues no creo que sea de casualidad que él esté viendo los recuerdos, ¿no? Entonces, lo pensaba yo como justo esto que estás diciendo, como esta fragmentación de que él es testigo, ¿no? O sea, pero es como este doble que se ve pero como su historia, pero no inmerso en su historia, ¿no? Entonces, Se trata de reconocer, pero se desconoce al mismo tiempo, ¿no? De alguna exactamente. manera. Ajá, y ahorita que decías de esta como fragmentación o este agujero, y también esta escena, no sé si se acuerdan que está haciendo como el rompecabezas de la gaviota y que está tratando de poner el rompecabezas y que le dice, esa pieza no va ahí, ¿no? Pero entonces se desespera y la trata de poner así y ya, bota el rompecabezas, ¿no? Esa pieza que no encaja y no va a encajar, ¿no? Porque es ese agujero, esa como conclusión que está ahí que no va a tener nunca, ¿no? Entonces, y de la mamá, ¿no? Bueno, esa fue como mi interpretación de que realmente él sí mató a la mamá, pero cuando empezaba como estas escenas como muy sexuales pues para él le angustiaba mucho como ver a la mamá sexualizada con el papá, ¿no? Entonces, como que él justo no podía como integrar esas dos mamás y también las tenía que fragmentar y desdoblar, ¿no? Entonces aparece como esta prostituta y es esta mamá mamá y esta mamá puta, ¿no? Que le dice, ¿no? Que Entonces, viene siendo la misma, o sea, es la misma, la misma, las facciones de la madre y las mismas facciones con la nueva esposa, no es a la que se le impone, ¿no? Pues, claro, claro, y que también lo vemos en la foto, ¿no? O sea, cuando tapa a las dos, señoras y que de repente aparecen como estas dos representaciones, ¿no? Pero y que es también para mamá es. exactamente, y lo que mencionaba este Emilio, ¿no? Cuando quitas, haces a un lado esta cortina y lo mismo sucede con esa escena, ¿no? Ujú. Vaya, me pareció muy, muy bien trabajada por parte de Emilio. Patricia, ya desapareció. Ah, no, aquí está Patricia. Nada más que no te oímos, Patricia. Tienes tu micrófono en mute. Bueno, si quieres, ahorita que resuelvas tus problemas de audio, pasamos tenía levantada la mano Jaciel. Sí, ¿Sí? Ujú. sí. Bueno, yo estaba pensando en la telaraña que mencionan que también es la estructura, ¿no? Intentando organizar. Pero también estos hilos, no sé, no recuerdo si sigue siendo una telaraña, pero sí utilizó hilos también para matar, ¿no? O sea, cuando abre el gas, usa ese mismo método para planear y hizo todo un plan, ¿no? Buscó para estos hilos también son los mismos que matan, por ejemplo, que provocan la muerte, ¿no? Yo estaba pensando en eso, pero yo cuando vi la película mi reflexión fue, a raíz yo tengo un familiar que tiene psicosis, es diagnosticado con esquizofrenia desde desde su juventud. Entonces,
o sea, al ver la película, ¿no? Dije, qué tendrán las psicosis como un orden similar? Porque describía lo que hace mi familiar. O sea, yo recuerdo cuando estaba yo más joven y yo lo veía, él usaba los cuadros, flechas que tenía, o sea, agarraba todo y lo ponía como una forma de protección y nos decía, no lo muevan porque es para protegerlos, protegerme, ¿no? De algo, de algo que pasaba afuera y guarda piedras, artículos, ¿no? Como lo hacía Spider. Y también, ¿no? Yo veía esa decadencia del cuerpo, de las relaciones, eh, no sé, o sea, yo mi lectura no pude pensar en algo más, sino en la similitud de esa psicosis con la de mi familiar y que en algún momento él nos dijo, entre sus, no sabíamos si era alucinación o también pasó, ¿no? Que es probable porque en ese tiempo vivían hacinados en la familia. Entonces, él recuerda, ¿no? Cuando dijo, yo vi a mi mamá tener relaciones sexuales con su padrastro en ese entonces, es decir, mi abuela, y dijo, yo solamente pensé en que la iban a matar y yo pensé en matar a ese hombre. Entonces a mí me explotó la cabeza, ¿no? Cuando yo vi esto, porque dije, hay similitud en todos los actos que yo veo, ¿no? De mi familiar en la película, parecía que estaban describiendo, ¿no? Y bueno, de ahí fue mi lectura, fue más como reflexionar que la psicosis va también decayendo las relaciones familiares, decayendo el mismo cuerpo, ¿no? Y creo que hasta ahí pude, porque sí me atravesó esto que yo vi la película con mi propia experiencia de un familiar con psicosis. Gracias, Gaciel. Patricia, ¿ya te podemos oír o todavía no? Ya. Perdón, que se me hizo aquí un desastre muy psicótico el asunto. Bueno, voy a tomarme el gran atrevimiento de participar, siendo que no vi la película recientemente, la vi hace, pues ya bastantes añitos, 5 o 6, no sé. Pero ahora que escuchaba yo a Emilio, ¡pac! Me detonó, dije, claro, fue la sensación que yo también sentí. Primero dije, uy, no entendí, y después mi reacción fue, qué grandioso el director, qué grandioso porque realmente se dice que el psicótico tiene certezas, y yo ahí me lo cuestioné. Dije, por momentos yo sentí que, que como dices, Mariana, que Spider había matado a la madre, pero por momentos me creí la historia que te está contando la película, que no era así. Entonces fue sí, no, pero hay momentos que yo me metí en la película y es que no, él no fue el asesino. Y después sí fue. Y dije, claro, así se debe sentir un psicótico, con este grado de confusión que te enloquece. Entonces, eso que el psicótico tiene certeza, dije, La película me dejó pensando, no es verdad, el psicótico de repente dice, sí lo hice, no te hagas pendejo, sí lo hice. No, 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 tú no lo hiciste. Pero es ese ida y vuelta. Así, después de tantos años, esto es lo que a mí me dejó la cabeza así sonando. Me pareció maravilloso el director, porque me hizo sentir la psicosis. Eso me encantó. Y por otro lado, lo que decías, Mariana, esta, este movimiento de la madre como virgen y como puta, de hecho hay un texto maravilloso que se llama Madre Virgen Puta, así se llama, de una argentina que no recuerdo ahorita su nombre, Stella Weldon, exacto. Y claro, el rechazo de la criatura de ver a su madre sexuada, ¿no? Que es como una puta, y no para mí, la madrecita a la mexicana, que no coge, no es mala, es todo amor, ¿no? Pero bueno, básicamente por eso decía que me atrevió a mi participación, porque quise como compartir esta sensación que me dejó la película, de sentir
La psicosis, gracias al director. Indiscutiblemente, igual que Ignacio, me parece que es una obra de arte maravillosa. Desgraciadamente, creo que muy poca gente la valoró. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias por la recomendación también del libro. Es A ver si buenísimo, puedes sí. escribir en el chat el título y el autor. Lo Eh, tengo en PDF, lo puedo subir por si a alguien le interesa leerlo. Perfecto. Muchísimas gracias. Y aprovechando también justo ahorita que decía Patricia que si quieren sentir la psicosis, ahorita creo que ya les había dicho en el evento, un evento especial. Estoy leyendo un libro, nada más que está grandísimo, tiene 1100 páginas, se llama La broma infinita. Es de David Foster Wallace y a mí me parece que el autor Mm. tiene una estructura psicótica, pero justo es entrar en la psicosis. Entonces al principio se te hace como complicado como empezarlo a leer, porque no está escrito pues por una estructura neurótica, ¿no? Y entonces ya de repente, pues haz de cuenta que entras en la psicosis, ahora sí, y entonces ya empiezas a entrar delirantemente, ¿no? A la historia. Entonces, está muy interesante, entonces si lo quieren leer y tienen el tiempo, se los recomiendo mucho. Es, Claro, mira, yo pienso, Mariana, que quienes nos dedicamos a esto tenemos una parte enorme psicótica y que la negación de ello y el agarrarnos como de la telaraña es precisamente estudiarla y dedicarnos a esto. sí, Lo voy a leer, lo voy a leer. sí, Gracias por la recomendación también. gracias. Elena, Hola, muy buenas noches. Yo tengo una pregunta, tal vez sea muy simple para ustedes, pero a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que él en su recámara hubiera hecho una telaraña, pero hacia arriba. No hacia arriba, en la parte del techo, por así decirlo, ¿no? En lugar de hacer una telaraña en una esquina o en el piso, no sé. Me llamó mucho la atención eso y les pregunto qué significado tiene. gracias, Elena. No sé si gusta usted responder, doctor. Sí, con gusto, Elena. Me parece, ¿por qué está arriba? Porque es a lo que aspira. En todo caso, Spider es su alter ego, lo que le dejó idealizado la madre. Entonces, dejarlo en el piso, la araña sería como, la puedo pisar, la puedo desbaratar. Dejarla en la esquina es como dejarla a un lado. Pero incluso desde niño, tenerla encima. Pero además, en el principio de la película que está enredando los hilos, le dice, ¿qué habilidad tienes con los dedos? Le dice su mamá. Y está haciendo una telaraña en sus dedos. Y le dice, es para ti. Fíjense ustedes, bien importante. ¿Para qué hace él la telaraña? ¿Qué hace la telaraña? Atrapa a la víctima también. Protege los huevos, pero atrapa a la víctima. Y la araña se come a la víctima. Ujú. Él quiere atrapar a la madre. Él quiere, a fin de cuentas, tenerla para sí, envolverla, tenerla envuelta como huevo, como podría estar en un momento dado el huevo de un hijo. Tenerla para sí mismo, porque el padre la agrede, porque el padre la tiene marginada. Él necesita salvarla, tenerla en lo alto, pero entonces es envolverla, atraparla y protegerla. Gracias, doctor. Gracias, Elena. Gracias, doctor. Josefa, ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por los comentarios.
Mira, a mí me gustaría detenerme y que nos dijera el doctor esta cuestión del lenguaje, por ejemplo, en el psicótico. Eh, ¿Hasta dónde crea su mundo, pero tampoco quiere ensimismarse? Porque llama la atención que en la película le hace mucho caso a lo que le dice el hombre anciano, que le empieza a decir lo de los alacranes, que le empieza a decir lo del gas, por ejemplo, y la cuestión de a qué grado, si se podría medir con el lenguaje, por ejemplo, la psicosis, porque en qué momento construyes hacia adentro para ti y ya no tendrías que hacer caso de lo externo. Por ahorita que decía el doctor, esto de que protege, sí protege, pero también asfixia. Por ejemplo, Claro. esta cuestión de tener a la madre, esta cuestión de amar y odiar, de tenerla para el hijo, pero no solo protegerla, ¿no? Sino devorarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es si hay lenguajes que se puedan medir en el psicótico a partir de sus grados, ¿no? De enfermedad. Gracias. Dos cosas, Josefa Araceli. Una en principio que habían planteado hace un rato, todo ese asunto donde el lenguaje de la madre, la palabra de la madre, lo envuelve, le genera de alguna manera un delirio de persecución. Pero por otra parte, la represión del padre refuerza esa persecución. Entonces él tiene un delirio paranoide entre lo que pudiera ser. No podemos especificar una estructura fundamental porque se trata de una novela y no se trata de un enfermo preciso. Pero digamos que están los rasgos aquí. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión del lenguaje en el psicótico? Eso sí, en las tres estructuras psicóticas. Estamos hablando de que lo imaginario queda relegado, hecho a un lado. Y hay un pegosteadero entre lo simbólico y lo real. Entonces, la telaraña tiene que ser real. Y bien lo dices, para devorar a la madre, para poseerla. Porque el asunto del incesto, desde el punto de vista infantil, es muy probable que no sea probablemente una fantasía genital, sino de propiedad, de apropiación del objeto, que sí tiene que ver con lo sexual, sí tiene que ver con la pulsión, sí tiene que ver con toda esa fuerza. Pero lo importante y lo más fuerte es apropiarse del objeto, atraparlo. Entonces está en lo real. Entonces esa telaraña tiene que generarse en lo real, que tenderse total y absolutamente en lo real. Y él busca constantemente los mecates, incluso para buscar en lugar de llave, para cerrar su puerta, busca un, un- un cordón mucho más grueso, que se lo lleve enredado en el cuerpo. Pero curiosamente también, donde la parte del recuerdo de lo olfativo con respecto al gas, para él tiene un peso muy importante, que se tiene que poner 5 camisas para no olerse a sí mismo ni oler sus ingles que huelen a gas. Puede ser que huelan a sudor y huelan a otra cosa, a feromonas o, bueno, no sé, es saber, pero él lo relaciona con el gas del homicidio. Ujú. El gas que tiene que ver con la muerte, el gas que tiene que ver con la fantasía, al menos, o el delirio de matar al padre. Ujú. Porque cuando él hace lo de la cocina, el niño, no se trata solamente de que muera la fulana, la prostituta.
Va contra el padre y también contra sí mismo. Él se queda dentro. Ahora nos morimos todos. De no ser que el padre va y lo saca. ¿Cierto? Pero él va contra todos. Y una vez aquí desaparecemos todos. Entonces, por eso desde arriba. Porque si no, pues hubiera bastado con ir a abrir la llave y pelarse e irse por la puerta. ¿No? Sería más inteligente. No, se trata aquí de una vez de que el gas termine con esa historia de vida. Entonces, lo que tiene en el lugar simbólico tiene que ser llevado a lo real. Está pegosteado con lo real. Ujú. Gracias. Gracias, gracias. Ignacio, me quedo pensando con lo que dices, perdón que ya no levanté la mano. Alguien preguntaba por qué la telaraña arriba. Pensaba yo en este momento que tanto tejer la telaraña en este ritual obsesivo sería una defensa para no llegar al acto de realmente la telaraña también es una red, como una defensa de no echarle la red a la madre encima y atraparla. O sea, hasta dónde me quedé pensando, ¿no sería esto un acto obsesivo, procurando no llegar al acto? Se me ocurre en este momento. Me gusta. Y también tendría que pensarlo en que si mientras esté arriba y esté bien amarrada, No no cae, no me cae a mí. ni a la madre, ¿no? Exacto, sí. O sea, como algo que lo está protegiendo, como esta lucha de no lo quiero hacer, pero ¿cómo hago para evitarlo? Bueno, pues un acto masturbatorio, inclusive estar con los dedos constantemente parecería hasta masturbatorio, ¿no? Ándale, sí. Seguro ¿Verdad? que sí. Ujú. Ocupo las manos en, en otra cosa. Perdón, tengo que decirlo. Un paciente psicótico que tuve sin haberle preguntado el asunto me dice, mi vida sexual está perfecta. Me masturbo 3 veces a la semana, ¿Mm? Exacto, pero hay que evitar el objeto, que no sea exacto, la madre. exacto, Sí. exacto. En ese sentido, justo, Ignacio. Sí, Ujú. gracias. Sí. Alejandra, Gracias, gracias Mariana. Gracias Emilio, Mariana e Ignacio. Alguien puso ahí, bueno, la forma de explicar de Nacho es así como que me vuela la cabeza porque me siento en otra ciencia ficción cuando él participa. Pero bueno, coincido con varias cosas, sobre todo, bueno, sobre este enfoque psicoanalítico, ¿no? Yo no soy psicoanalista. Entonces, bueno, de pronto veo como otras cosas desde otra perspectiva y desde ahí va un poco como mi mirada, ¿no? Eh, a mí, en cuanto al director, me parece como los detalles son, todo el tiempo son infinitos. O sea, desde el color de sus dedos de tanto fumar, ¿no? Sus uñas sucias todo el tiempo, ¿no? O sea, nunca lo ves aseado, nunca lo ves limpio. Detalles como cuando está caminando en la acera y hay un momento en que no se puede subir y entonces ves los piecitos que van de un lado para otro y le cuesta trabajo subir esa banqueta. Todo lo que menciona Emilia de los bloques, los sonidos, ¿no? Pareciera que los sonidos son muy importantes en la película. Efectivamente, es una película que no tiene mucho diálogo, ¿no? Sin embargo, es muy expresiva de todos los personajes, ¿no? Tanto la mamá como Yvonne, como un personaje que, bueno, hemos hablado mucho, pero que a mí me conmueve, sobre todo desde este lugar muy empático hacia la psicosis, hacia la enfermedad, pues es este compañero del asilo, ¿no? Que lo protege pues de la cuidadora, ¿no? Y lo protege y lo cuida y hasta interviene por él y habla por él y como está constantemente protegiéndolo. Y me parece un acto muy amoroso, ¿no? Que finalmente también dentro de pues estas patologías o estos trastornos, a veces hay estas miradas muy amorosas
hacia el trastorno, hacia la psicosis, hacia la neurosis, siempre hay como estos personajes que cómo poder ver este tipo de patologías con amor. Luego hay otra escena que a mí me llama mucho la atención y ahorita que mencionaban lo de la masturbación y el calcetín que guardan objetos, son estos tres personajes que de pronto salen vestidos de la misma manera los tres, ¿no? Hablando muy curiosamente, como también en esta temática sexualizada, y también los tres sacándose el calcetín del pene de los testículos. Entonces, otra vez, ¿no? Esta temática sexualizada que está constantemente, ¿no? También es que es muy curioso, ¿no? Muy simbólica esta parte del calcetín metido en los testículos, ¿no? Y luego cuando está en el la granja, también otra escena que me impacta mucho es cuando se rompe, cuando uno de sus compañeros rompe el cristal y él se mete un pedazo del cristal y luego dice, ¿qué hago con esto? ¿No? Entonces dudas de qué va a hacer con él, pero va con el doctor y le dice, me encontré un pedazo de vidrio y el doctor le dice, es el pedazo que me faltaba. Y también es una telaraña, o sea, como el doctor lo tiene armado en el consultorio, es también una figura nuevamente de telaraña, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención que todo el tiempo está esta figura de la telaraña de te atrapa, pero también eres atrapado por la misma, como muy metafórico. Y bueno, no, ahora estoy lamentando no haber tenido tiempo para leer la novela, pero ahora me voy a dar a la tarea, porque yo no sé si también descifra, porque bueno, es un trauma y no sabemos si sí, si no. Bueno, Mariana ya la vio muchas veces, pero pensando que si es un trauma postraumático el que le detona, digamos, pensando en un trauma tipo uno, porque este sería que matan a la madre, ¿no? Eh, pues cómo puede detonar esta psicosis o si es que él efectivamente fue el que acaba con la madre, ¿no? Desde esto que están explicando más psicoanalítico. Pero hay como muchísimos elementos que quizás faltaría nombrarlos, pero todo el tiempo hay simbolismos en la película. Pero bueno, es lo que quería yo mencionar. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ah, ¿y doctor iba a decir algo? Nada más por completar. Gracias, Ale, por tu participación. Ella es gestaltista, pero aquí está con nosotros en este rollo del psicoanálisis, es doctora en Gestalt. Sí, yo creo que eso es fundamental lo que estás diciendo, el asunto del trauma. ¿Mm? El tema del trauma está presente en toda la película. Cada momento está expresado el trauma. Lo que sí puedo decir con respecto a la película y a la novela es que ni el autor se pronuncia por decir que es verdad las muertes y que pueden ser el deseo. Ujú. Ni en la película ni en la novela aparece propiamente como una concertación de que fue tal cual. Es evidente que cuando nos presentan de que si él prende la llave del gas, entonces quiere hacerlo, o fue una fantasía del niño, Ujú, ¿no? Porque además todavía, cuando regresa 20 años después, dice, ay, aquí está todavía la señora, ¿no? Tiene el mismo ujú, apellido y piensa que es ella. Y además intenta matarla y no puede. ujú, Entonces probablemente también sucumba a eso, a la castración, ujú, y que ujú, quede en puro delirio, pero no podemos asegurarlo, claro. porque nos dejan, tanto en la novela como en la película, en el suspenso. Y no Quedamos sé atrapados en qué la pasa. telaraña, todo. Atrapados en las telarañas. A nosotros también nos atraparon en la Ahí telaraña, ¿cierto? quedamos todos. Ahorita que decías eso, Ignacio, es interesante porque, bueno, es
obviamente desde el enfoque Gestalt, que es la teoría del ajuste creativo, ¿no? Es que a mí eso siempre me impacta, ¿no? No importa por lo que vayamos o las situaciones que se nos vayan presentando, ya sea neurosis, trastorno, psicosis, pero como el cerebro tiene esta capacidad de crear todo el tiempo, ¿no? Aún en la psicosis, ¿no? Que es esta parte tan creativa del ser humano, porque vaya, pues dices, qué barbaridad, ¿no? Y como decía una de las personas que participaron con su familiar, efectivamente, pues trastoca la familia, trastoca los vínculos, etcétera. Sin embargo, si lo vemos desde esa persona, es lo mejor que pudo hacer con los elementos bajo las circunstancias, que es totalmente creativo, ¿no? Y que es una manera quizás de sobrevivencia, ¿no? Esta creación hasta llegar a la psicosis, ¿no? Esta forma creativa, siempre constante, ¿no? Y la otra parte que ahorita que mencionabas lo de los olores, que olvidé mencionarlo, es cuando está la escena que él coge las llaves, que entra al cuarto de la cuidadora, que está con el martillo y el cincel, y se acerca, pero parece que huele y como que se da cuenta que no era el mismo olor y entonces eso hace que se aleje nuevamente. O sea, a través del olor también es, esto no huele a lo que yo quiero quizás dañar o apropiarse o invadir o lo que sea, y se retira, ¿no? Es muy interesante también esto en la película como los olores, ¿no? Como hace rato mencionabas lo del gas, pero es pues finalmente la madre huele a una cosa, la celadora puede oler a otra cosa, la prostituta puede oler a otra cosa, y pareciera que por medio del olor también va, porque en la psicosis también muchos de los elementos es por medio de una exacerbación de los sentidos, ¿no? Entonces aquí también se ve claramente en la película. Gracias. Muchas gracias, Are. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? No, pues gracias por la recomendación que me hiciste acordar, Mariana, de esa película que vi hace tantos años, que sin duda la voy a ver y como igual que Alejandra, voy, voy a leer el libro que nos compartiste y pues muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, creo que tiene como, a mí se me hace una película muy rica, ¿no? Porque tiene muchos detalles y creo que cuando uno la ve de pasada y luego la vuelve a ver, como que ve más cosas, ¿no? A mí también, no, yo no me acordaba, por ejemplo, cuando está en la bañera y le ponen el agua, ¿no? Y parece sangre. Entonces, también eso, ¿no? Como que se tiene que meter ahí en la sangre. Y ya cuando uno lo ve de nuevo, pues ya sabe más o menos qué va a pasar, ¿no? Entonces ya le da otra connotación a eso, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que estaría bien como volverla a ver, ¿no? Como para ver como esos detallitos, que a lo mejor uno ya les puede dar como este ese otro sentido y pues también leer la novela, ¿no? Ahorita que hicieron la película de Frankenstein, de Guillermo del Toro, yo la verdad era de estas personas que estaba muy, no tan enojada, pero así como que decía, ay, cambiaron cosas muy esenciales de la novela original a la adaptación, ¿no? De Guillermo del Toro. Y luego escuché un podcast que estaba en la crítica de la película, ¿no? Y entonces criticaban a las personas como yo que se quejaban de eso, ¿no? Y entonces decían, pues que es una adaptación, o sea, obviamente no van a poner exactamente el libro, ¿no? Porque es otra cosa, ¿no? Se trata de poner en el cine la interpretación del autor, ¿no? Y entonces dije, ok, ya me trago mis palabras. Este, pero pues sí es cierto, ¿no? Son como dos historias, digamos, desde dos miradas, y cómo este director, yo creo que tiene que tener como cierta fidelidad porque el autor del libro escribió el guión, ¿no? Entonces, va un poco más fiel,
pero pues tiene como otra adaptación, pero pues a lo mejor sí estaría bien leer la novela y también ver la película. Y aparte también no me había dado cuenta, perdón, pero es que también me sorprendió mucho porque yo soy muy fan del Señor de los Anillos y de la música del Señor de los Anillos, y el que hizo la música también es el que hizo la música del Señor de los Anillos. Entonces, pues también creo que tiene como muchas cositas muy bonitas la película. Entonces, pues muchas gracias, por verla, darse el tiempo. No sé si Emilio quieras decir comentarios finales. Este, yo creo que a lo mejor no me gustaría como extenderme tanto, pero ya viendo todo lo dicho, se me hace muy interesante que la telaraña tiene como una doble connotación que podría parecer contradictoria, que es que por una parte sostiene al protagonista y le da como sostén para no caer sobre el mundo, y hasta incluso lo usa para hacer un montón de cosas como ser agresivo o para, por ejemplo, matar o, por ejemplo, también para amar y ser algo que le regala a, a su mamá. Y entonces la telaraña tiene, como digo, esta doble connotación en la que parece que lo sostiene, le da como vida y hace que tenga sentido lo que vivenció durante su niñez, pero finalmente termina por ser lo contrario y es como lo que dice Ignacio, con lo que se enreda y entonces vuelve el delirio y vuelve la alucinación y finalmente termina por alucinar que la enfermera es Yvonne, creo que sí se llamaba así, Yvonne. Entonces, eso es muy interesante porque creo que habla del proceso creativo como que existe esta idea de que el arte cura y el arte es bueno y el arte salva a su creador. Pero no siempre es así. O sea, el arte a veces también condena y en ambas direcciones, tanto al espectador como al propio artista. Creo que no tiene como una dimensión de lo bueno y lo malo, lo que hace bien y lo que hace mal. No, como que el proceso artístico y creativo radica nada más en eso, en la síntesis, sea buena, sea mala, sea coherente en términos estrictamente matemáticos y lógicos, o no, síntesis. Y pues ya creo que sería todo. Está Gracias, muy buenos los datos. No sabía que el de la que hizo la banda sonora también hizo la del Señor de los Anillos. Muy interesante. gracias, Emilio. Doctor, Sí, muchas gracias. Ese planteamiento que está haciendo Emilio, quiero unirlo también con lo que estuvieron planteando ahorita con respecto a la cuestión de lo creativo. Sí, hay una creación en el delirio, ujú, como sucede en los sueños. Hay una creación. Pero también la observación de Emilio me parece bien importante. ¿A dónde nos lleva esa creación? No siempre será o tendría que ser idealizada como la cura. ¿A dónde nos puede llevar? Porque también nos puede llevar precisamente a un agrandamiento de la certeza. Y entonces si nos lleva ahí, nos hace topar con pared. Nos hace topar desde el punto de vista de la locura, con el mundo, con las cosas. Entonces sí, hay creatividad, como lo decía al principio Emilio, pero también el riesgo de que esa creatividad sea para bien, es decir, para la cura o para ahondar en la enfermedad. Y yo me quiero quedar con eso porque me parece muy buena aportación. bueno, pues les agradezco mucho, Emilio, doctor, por estar aquí con nosotros, por llenarnos de todas estas cosas, tan valiosas, bonitas, también a todos ustedes por sus participaciones que siempre, nos dan más, nos aportan, nos enriquecen, darse el tiempo de estar los viernes aquí y nos vemos hasta enero. Que disfruten mucho su fin de año, las fiestas. Espero que se den el tiempo de descansar y disfrutar con los que quieren. Muchas gracias y que tengan bonita noche.
Gracias. Gracias, Mariana. Felicidades. Gracias. Muchas Buen año a gracias. todos. Chao. Bien, cuídense mucho. Gracias, Mariana. Gracias, doctor. Gracias, Emilio. Gracias. Un abrazo a Bye. todos, compañeros. Abrazo a Igualmente. todas. Buenas noches.